5 segundos. Vale, ¿me puedes enviar el link para yo ahorita, para que aprovechemos? Facebook Live de la Secretaría de Cultura de Fusagasugá vienen observando los diferentes conversatorios, las diferentes actividades en el marco del Mes del Patrimonio Cultural. El día de hoy iniciamos un evento que año tras año se viene realizando en la ciudad de Fusagasugá y son las jornadas de acercamiento al patrimonio cultural, que consiste en ponencias de gestores, investigadores que trabajan alrededor del patrimonio aquí en Colombia, Cundinamarca y Fusagasugá. Este año tenemos dos líneas temáticas: patrimonio arqueológico y patrimonio arquitectónico. De esta manera, hoy tendremos dos ponencias. La primera, Cualamaná, Camino de Rocas, Glifos y Paisajes, experiencia educativa, apropiación del patrimonio rupestre local en el municipio de Melgar, Tolima, años 2020 y 2023. La conferencista es Vigía del Patrimonio, Marisabel Rincón. Y la segunda ponencia, que en el segundo momento nos estará acompañando, se llama Plazas de Mercado como mecanismos de revitalización en municipios de alto crecimiento poblacional. Su conferencista es Laura Natalia Rairán Quincano. Entonces, tenemos las dos líneas presentes. Vamos a dar inicio a la primera conferencia con Marisabel Rincón. Ella es licenciada en Artes y también es maestra en Artes de la Universidad de Caldas. Además es vigía del patrimonio, viene trabajando en su institución educativa de Cualamaná, realizando procesos de gestión y apropiación del patrimonio cultural, inclusive realizando este material pedagógico, cartillas pedagógicas para la apropiación del arte rupestre. Entonces, con un aplauso recibimos a la profe, bien duro que se escucha acá. Para las personas que nos están viendo en el Facebook Live, hay la opción de comentarios. Si tienen alguna duda, alguna pregunta con respecto a la conferencia, nos la pueden hacer de esta manera. El equipo de comunicaciones estará leyéndolos. Muchísimas gracias, profe. Estamos muy orgullosos de tenerte acá. Eres una persona que desde tu territorio vecino de Fusagasugá, Melgar, viene trabajando en esta tarea de divulgar el patrimonio arqueológico. Gracias, profe. Gracias, Susan, y gracias a todos y todas los asistentes a este evento, a esta hermosa casa Balmoral, a este hermoso municipio de Fusagasugá, a los que nos ven en línea, que están atentos a estas conferencias y a estos aportes que hacemos desde la escuela y desde otros escenarios para la apropiación de nuestro patrimonio arqueológico y nuestro patrimonio cultural. Cualamaná, Camino de Rocas, Glifos y Paisajes es una experiencia pedagógica realizada en una institución educativa del municipio de Melgar, del departamento del Tolima. Nosotros nos propusimos a partir del 2020 iniciar un proceso de acercamiento al arte rupestre local. Gracias a las anécdotas y testimonios de algunos de los profesores que trabajaban en ese tiempo nuestra institución, como el profesor Filiberto Nariño, quien en su tiempo también hizo los recorridos a estos territorios con sus estudiantes. Me causó mucha inquietud el reconocer estos artefactos, estos vestigios de nuestro territorio. Por eso se inició un proceso de investigación, acción educativa, investigación-creación, para resignificar el arte rupestre local.
Sin embargo, se nos avecinó la pandemia e hizo que tuviésemos que limitar un poco los procesos de exploración del territorio, y en el año 2020 pues tuvimos que esperar un poco para apropiarnos o para poder iniciar este proceso de investigación, creación y también investigación, acción educativa con estudiantes de nuestra institución. Cualamana, camino de rocas, glifos y paisajes, rutas hacia la construcción de la identidad local, fue una experiencia de enseñanza, aprendizaje, desde el área de educación artística y cultural. Ese es uno de los propósitos que enmarca nuestra Constitución, para que nosotros desde el escenario de las artes podamos aportar a la construcción de las identidades locales, regionales y nacionales. Y una pregunta para todos nosotros: ¿dónde se encuentra nuestra identidad? ¿Se encuentra en los artefactos? ¿Se encuentra en las prácticas culturales? ¿Se encuentra dentro de mí o fuera de mí? ¿Cómo hacemos nosotros como actores sociales, como comunidad, como vigías del patrimonio para construir esa identidad? Y esa identidad que nosotros llamamos cultural, pues el patrimonio es uno de los elementos esenciales de esa identidad. Nosotros vivimos y habitamos lugares que han tenido un pasado, un presente y que tendrán también un futuro. Aquellos que se van transformando como lo hacemos todos con el paso del tiempo, y la huella que dejamos los que permanecen. ¿Qué es la identidad cultural? Bueno, una pregunta para todos. ¿Es lo que realmente nos une, nos conecta, lo que nos hace ser tener una diferenciación con otros pueblos? Con esas preguntas partimos a reconocer nuestro territorio, nuestra bella Cualamaná, nuestra bella cordillera de Melgar, como es conocida, territorios y veredas como Cualamaná, Arabia, Águila Alta, Águila Media, Águila Baja, Cálcuta, La Reforma, Alto de la Palma, Tokio. Bueno, hay varias, de pronto se me queda alguna pendiente. Por el lado de la cordillera está Chimbí, está Inalí. Bueno, hay varias veredas de nuestro municipio, pero trabajamos principalmente en las veredas de Arabia, Cálcuta y Águila Media, desde donde nosotros trabajamos esta exploración. Nosotros basamos esta experiencia investigativa en Eliot y en Freire. Eliot, que plantea la educación artística como un espacio para transformar la escuela desde sus propias problemáticas, y también la crítica hacia la educación tradicional, de que la educación se ha vuelto pues simplemente llenar datos, y vemos que eso ya no funciona en la escuela porque los niños ya no les interesa acumular esos conocimientos. Por eso viene una crisis profunda en la escuela, porque si seguimos repitiendo esos modelos, pues ellos no van a estar motivados y tampoco van a poder avanzar en sus procesos de aprendizaje como queremos, de manera crítica y transformadora. Y la idea es vincular el contexto local con el arte, superando enfoques desarticulados. También partimos de la investigación-creación, según Hernández y Sancho Gil, combina la indagación y la expresión artística, fomentando el pensamiento crítico en los estudiantes de bachillerato. Los estudiantes piensan, pueden criticar de una manera objetiva, pueden dar una opinión frente a su realidad. A veces nosotros los adultos no les permitimos la palabra, y es importante volverle la palabra a los estudiantes para que ellos puedan dar su perspectiva del mundo que les rodea. Eisner también nos plantea que el valor único del arte en la educación es permitir experiencias profundas y diversas. Y eso es importante para que nuestros niños se vuelvan pequeños científicos, pequeños investigadores, que indaguen su territorio, que lo reconozcan y que puedan potenciar sus propios saberes y los saberes de sus ancestros. El proyecto se trabajó desde el lenguaje visual, con recorridos territoriales y múltiples técnicas, como el grabado, el dibujo, la pintura y la arcilla, fortaleciendo el vínculo con las raíces culturales. También se articuló con el PRAE, ya que eran recorridos dentro del territorio, y veíamos la oportunidad de transversalizar nuestras prácticas con el cuidado del medio ambiente y con la vinculación entre el paisaje natural y el paisaje cultural, donde están inmersas estas rocas talladas.
Según nuestros investigadores, que son pioneros también en este trabajo del arte rupestre, el doctor Martínez y Botiva, los maestros que han hecho parte como referentes altísimos en la investigación del arte rupestre, nos define este artefacto o esta huella como expresiones grabadas en roca, testimonio de la creatividad ancestral. Vemos que los primeros dibujos que permanecen aún hoy están tallados en las rocas, que datan de 3.000, 10.000, y con Chiribiquete vemos que mucho más allá de quizás 10.000 años, según algunas aseveraciones de los investigadores que han tratado el tema. No puedo decir con certeza cuántos años, pero sé que son miles de años. La metodología que se utilizó para este trabajo desde la escuela, desde el Colegio Cualamaná, fue la mediación pedagógica, porque lo hacíamos desde prácticas educativas y teníamos que acercar a los niños a esos trabajos investigativos de los investigadores Martínez y Botiva, para que ellos mismos reconocieran este conocimiento y se acercaran a él a través de su propio contexto local. La investigación-creación, a través de las prácticas artísticas como el dibujo, la pintura, podían crear representaciones y formas de resignificación de este patrimonio rupestre. También se hizo la sistematización de experiencias, que es el documento que se encuentra en el repositorio de la Universidad de Caldas, donde se encuentra el resultado de esta investigación, ya que este trabajo se enmarca en un trabajo de maestría en artes, ejercicio y práctica de las artes para reconocer que la cultura, el patrimonio, es una expresión del arte y del pensamiento humano. Se aplicaron para este ejercicio la cartilla Cualamaná a travesía creativa a través de las huellas rupestres, donde los niños registraban a los hallazgos, los dibujaban y hacían ejercicios. En el año 2023 se realizó un centro de interés con el objetivo de reconocer y apropiarnos de los pictogramas y los dibujos rupestres. Bueno, entonces quiero compartirles con ustedes las imágenes que nosotros, el trabajo de investigación en la página 145 del trabajo de investigación, donde se sistematiza la experiencia contenida en este trabajo. Esta experiencia comenzó en el año 2020 con estudiantes de grado noveno y culminó en el año 2023 con estudiantes de grado séptimo, con miembros de la comunidad, con habitantes del territorio que nos suministraron información sobre esta experiencia. Antes de Tras Bambalinas estábamos hablando y me preguntaban que de dónde viene Cualamaná. Cualamaná hace referencia al territorio de la cordillera, es el nombre que conserva una de las veredas más emblemáticas de este municipio y que fue uno de los nombres anteriores del territorio. Antes de llamarse Melgar, era conocido como Cualamaná. Fue habitado, digamos, por indígenas utagaos, alelíes de la cultura caribe. Esta es una foto de nuestro colegio, el colegio queda en la cordillera, es un clima fresco. Y en este año nosotros nos vimos a la tarea de ir y buscar estas rocas, partiendo como de preguntarnos. Habían habitantes que nos daban la información de estas rocas con tallados y fuimos indagando. De las primeras rocas que nosotros logramos detectar, están estas que están acá, que es el rostro, es un rostro. Aquí vemos a Luna y a Julián, que fueron dos pequeños investigadores que estaban haciendo el reconocimiento de este primer hallazgo en un sitio que se desconoció como la Isla 9. Resulta que en Melgar hay extracción petrolera desde hace más de 20 años. Y dentro de esas islas hay bastantes rocas que tienen tallados, pero que no han sido documentados de manera concreta por ninguna entidad como el ICANN o las mismas dependencias de la alcaldía local. Hay registros muy pocos que yo haya encontrado, quizás los hay, pero están perdidos en los anaqueles, como sucede con muchas investigaciones, y de allí partimos a hacer el reconocimiento de estas rocas. Cualamaná es un territorio que tiene su nombre debido a uno de los habitantes, uno de los líderes políticos
religiosos y militares, que es el cacique Cuala. Cuala, pues, fue un indio, un indígena que se resistió en su momento a la conquista, que según algunas anécdotas de algunos lugareños, ellos llegaron por la parte de todo el cañón del Sumapaz hacia los territorios de Melgar, huyendo un poco de la persecución y digamos de lo que ocurría con la conquista de los territorios. No es, los desplazamientos no son solamente del siglo XX o del siglo XXI, desplazamiento también ocurrió en la época de la conquista, donde ellos fueron siendo desplazados de sus territorios y llegaron a esta cordillera de Melgar, que colinda con Icononso, y que pues Melgar perteneció en su tiempo, hace más o menos más de 150 años, perteneció al departamento de Cundinamarca, pero por los cambios administrativos que ha tenido la nación, pues se convirtió en parte del departamento del Tolima. Nuestro municipio conserva esa memoria escondida dentro de los bosques, dentro de los árboles, dentro de la vegetación, y es allí donde nosotros encontramos nuestra identidad, una identidad que yace en las vivencias y en los encuentros con las personas, y del encontrarnos y habitarnos en esos pretextos de los recorridos. Nos preguntamos, ¿quién dibujó eso hace 10.000 años? ¿Seríamos nosotros mismos? Y que nos encontramos con esos mismos dibujos. Eso fue uno de los testimonios de uno de los niños que estaba haciendo los recorridos por estos grandes caminos reales que hay en nuestro territorio. Cuando llegué de nuevo a la cordillera de Melgar, reformé muchas cosas pendientes, una que ese era el proyecto que estábamos desarrollando con la Universidad de Ibagué. Pues este proyecto surge como un semillero de investigación, donde nos articulamos a los proyectos ONDAS que impulsaba en ese tiempo Colciencias, hoy Mis Ciencias, para generar en los niños la investigación y la apropiación de su propio saber. Estas son unas mollas que encontramos en el Colegio Cualamaná. Estas pertenecen al Colegio Cualamaná. Cerca del Colegio Cualamaná hay una quebrada, creo que es la quebrada La Honda, y seguramente alrededor de esa quebrada iban las mujeres de su tiempo a lavar su ropa. No sabemos qué usos pudieron haber tenido estas mollas, pero están presentes en un sendero rocoso que hay dentro de la institución. Esta es una práctica en el Alto de la Cruz con arcilla, donde los niños hicieron un pesebre en arcilla en el año 2021. Esta es una de las fotos de los recorridos que hemos hecho con los niños. Estos son caminos que hay y ellos eran nuestros guías. En esta parte es la parte del colegio donde hay rocas, están en proceso de limpieza de este territorio, porque esta es una de las piedras que está en la finca Siroma, con un sabedor popular, don Gabriel Walteros, quien nos llevó a la roca. Él sirvió de guía. En esta roca vemos pues una inscripción o un petroglifo. Estos son estudiantes de grado 10º y 11 que nos acompañaron en este recorrido. Gracias a la Asociación ProSiroma pudimos acercarnos a este territorio, poder indagar y conocer. También nos enseñaron sobre el cultivo del cacao, nos explicaron sobre cultivos que habían llegado hace más o menos 30 años de caucho, que no eran nativos, pero que llegaron como en esa ola de intentar unas nuevas formas de economía, y fuimos indagando un poco más sobre el territorio. Aquí está la roca que les había mostrado inicialmente, y aquí vemos otros grabados, que es el mural rocoso del silencio. Este tapiz está presente en la finca del silencio del señor Carlos Cárdenas, tío de una de las estudiantes que nos permitió el acceso a estos petroglifos. Este mural y este tapiz estaba escondido detrás de la grama y nos hace ver, digamos, formas geométricas. A mi lado derecho pues vemos como unos, digamos, rombos dentro de rombos, y así las representaciones gráficas muy abstractas y geométricas de los habitantes de los territorios en su tiempo. Aquí vemos un poco con más detalle otras inscripciones. No sabemos qué es esto. Los niños decían que era una nave espacial de extraterrestres, no sabemos realmente, esas eran sus imaginaciones, especulaciones, pero puede que
Otros decían que era un mapa de los cultivos, como de los cercos, y vemos aquí hacia mi lado izquierdo está una cruz que es muy frecuente en los grabados de toda la región de Cundiboyacense, también muy frecuentes en Pandi y Cononso. Sabemos que por el lado de Tibacuy hay petroglifos muy parecidos a estos. Aquí vemos lo que nosotros conocemos como una I, bien tallada, no sabemos cuál haya sido su posible significado, pero están muy bien marcadas, muy bien delineadas, con un buen trazo y que se conservan todavía a pesar del cambio del tiempo. También encontramos acá una lagartija bien tallada, que es uno de los animales más frecuentes en el territorio. Las lagartijas son muy comunes en donde vivo, creo que son animales que los encontramos dentro de los techos y hacen una labor de limpieza muy importante, por eso no podemos matar estos animalitos, sino que los debemos conservar. Por eso también la transversalización de nuestro proyecto con el PRAE, la necesidad de conservar no solamente el patrimonio arqueológico, sino también el patrimonio natural. También en el año 2023 hicimos otros recorridos a la isla 21, que queda un poco más elevada. Vimos también otras mollas un poco más cubiertas de espesura, pero se nota que ha sido transformada por el hombre antiguo. Y en esta vemos como una sincretización, una mezcla entre la mística católico-cristiana y la roca. Nos llamó la atención como ese híbrido entre la colonización, cuando llegaron los dominicos y todas estas comunidades a cambiarle su perspectiva, su cosmovisión a la cosmovisión del cristianismo católico en su tiempo. Muchas de estas fotos fueron tomadas pues por estudiantes. Acá vemos también otros vestigios, ya rocas un poco más deterioradas, rotas, dañadas, producto pues del avance de la civilización. Sí, la civilización que rompe para armar carreteras, para generar oleoductos, bueno, para todas esas cosas que creemos que es la civilización y el avance y el progreso, pero que están deteriorando pues nuestro entorno natural. A mi lado derecho, en la parte superior se alcanza a ver un río y hay aquí también como unas X, no sabemos cuál ha sido el significado, estarían marcando, señalando, haciendo como un diario de algún tipo de evento, situación, desconocemos por completo su significado, pero están presentes en el territorio. Esta fotografía es muy emblemática porque este dibujito es muy frecuente y lo he visto en muchos de los trabajos de investigación de varios de nuestros maestros y pioneros en la tarea de registrar los petroglifos. Podemos ver que es una X, es un cuadrado que encierra unas digamos figuras. Pues los niños me dicen, profe, eso es una pirámide vista desde arriba. Oh, ¿por qué no lo había pensado antes? Yo, y sí tiene sentido. Esa es la forma como ellos pensan. No sabemos qué significa, pero sabemos que es muy frecuente este tipo de dibujos en todo nuestro territorio, que es una selva, era antiguamente un bosque. William Layton, que es uno de los líderes del último bosque, nos decía el último bosque andino amazónico, que conecta desde el Amazonas y todos los territorios hasta llegar a la cordillera oriental, todo lo que es la región del Huila, Tolima, Cundinamarca, y bueno, y otros territorios que hacen parte también de eso que se ha dado en llamar el último bosque. Bueno, uno de los ejercicios que se hizo después de reconocer estas rocas es los dibujos de los niños. Hicieron loterías con sus dibujos, hicieron dibujos de petroglifos en rocas que ven en el colegio, hicimos tallamos imágenes en rocas, hicimos este tipo de dibujos que se encuentran presentes en las rocas y los hicimos una transposición a otro tipo de materiales en el área de artística. Entonces, dentro de el área de arte lo que hicimos fue, bueno, vamos a escoger
esos dibujitos que estaban en la piedra y los vamos a apropiar, nos los vamos a acercar a nosotros, vamos a mirar su posible cercanía con nosotros a través del dibujo y a través de la pintura y de otras prácticas, pintar las piedras, hacer dibujitos sobre la arcilla, hacer loterías. Esta es una técnica con un material, un maestro de artes plásticas nos enseñó a tomar este molde sobre la piedra sin dañarla, porque es un molde que no corroe y no daña la roca, y nos permitió sacar este molde de esta huella. Y este es nuestro colegio, esto se llama el Camino Rocoso, el Sendero Rocoso, donde tenemos piedras, no hay petroglifos allí, pero sí están las mollas que le mencionaba con anterioridad. Los niños han hecho apropiación de este espacio como parte de su identidad como estudiantes, los limpian, los mantienen bonitos, y vemos otros dibujos donde ellos expresan lo que sienten, lo que les da o lo que creen que puede significar para ellos estos dibujos. Vemos acá pues otros tipos de dibujos que han sido apropiados por ellos y la forma como ellos se acercan a esta forma de representación gráfica, también construyendo el patrimonio, un patrimonio vigente, vivo, que recoge el pasado para comenzar a construir su propia historia de significados potentes en la belleza de nuestro territorio y los imaginarios que construimos en él. Lo que imaginamos es posible. Necesita un gran corazón para ayudar a formar pequeñas mentes, buscar resultados de aprendizaje de una manera creativa que sirva para alcanzar sus objetivos. Ellos piensan de que la forma de aprender es vivir al territorio y es abrir la escuela a ese entorno y a ese entorno cotidiano que tenemos, a esos territorios por descubrir y reconocer. Tenemos estos dibujos que los hicimos en las rocas, ellos se apropiaban de estos dibujos, aquí llenamos las fichas y de los resultados que nosotros hicimos, quiero mostrarles pues la cartilla que se realizó como para hacer esta apropiación, la sistematización, y es explorarte cual la maná, travesía creativa a través de las huellas rupestres. Este ejercicio es para que pueda ser replicado en otras escuelas y colegios donde en su entorno local existan petroglifos, pictografías y este tipo de expresiones rupestres que nosotros tenemos en nuestro territorio. Acá tenemos la metodología y esta cartilla la pueden ir acercando a su entorno para ser aplicada en la escuela. Acá tenemos el reconocimiento, una práctica para reconocer los petroglifos regionales. Uno de los más emblemáticos de nuestro departamento del Tolima es el perico en onda, que hoy está pues en riesgo de desaparecer pues por diferentes factores ambientales y también de ponerle cuidado al arte rupestre para poderlo conservar a través de las técnicas que sean pertinentes para ello. Tenemos acá también la posibilidad de hacer nuestros propios petroglifos a través de la técnica del cincel, poder replicar lo que ellos hacían en su tiempo, porque ellos lo podían hacer y nosotros no. Pues las prácticas y las herramientas y las técnicas que ellos utilizaban, pues las hemos dejado. En Chiribiquete vemos cómo esos pigmentos han permanecido 10.000 años. Hombre, sería muy bueno investigar la técnica para poderla replicar y que son pigmentos naturales no corrosivos y que no dañan el medio ambiente. Esta experiencia para mí significó el acercamiento y dar la posibilidad a mis estudiantes que aprendan de su identidad y de su territorio, aún sin ser tolimense, porque yo pertenezco a al Vallado Páramo del Cocuy, cerca a un pueblo muy bonito que se llama Chiscas, Boyacá, y por cosas de la vida llegué a la sabana de Bogotá y por otras cosas hermosas de la vida terminé en el municipio de Melgar. También mirando de frente los 3 nevados, los bellos nevados que nos adornan con su preciosa presencia, que son el Nevado de Santa Isabel, el Nevado del Ruiz y nuestro bello Nevado del Tolima. También agradecerle a los melgarenses que están presentes, aquí una melgarense que está presente que me está contando que en su finca hay petroglifos, aquí a los
nuestros compañeros de la Secretaría de Cultura de Fusagasugá, a los invitados. Pues esta es una pequeña muestra de que para la identidad nos hace crecer y nos hace construir paz, y verdadera paz, porque es lo que nos une, no lo que nos divide, porque este país de divisiones hace que la guerra subsista, y el patrimonio es una de las mejores formas para hallar la reconciliación y la paz en nuestro país. Muchas gracias. Bueno, profe, muchísimas gracias. Se nota que eres una apasionada, que has hecho un trabajo maravilloso por conservar el patrimonio arqueológico, sobre todo los sitios con arte rupestre del municipio de Melgar. Bueno, hacemos una ronda de preguntas. No sé si las personas que están aquí presentes y también las que nos están viendo a través del Facebook Live de la Secretaría de Cultura tienen alguna pregunta del trabajo realizado y expuesto por la profe. Si quieres, puedes ponerte de pie para que las personas que están en casa nos puedan escuchar. Gracias, Susan. ¿Aló? ¿Se escucha? Bien. Gracias, profe María, por la presentación que nos hace. Escuché hablar en alguna diapositiva acerca de el pueblo Sutagao, y preguntarte si por favor nos puedes ampliar más acerca de qué tipo de evidencias o de dónde viene la fuente de la presencia del pueblo Sutagao en el valle de Melgar, y bueno, qué tipo de relación hay aquí con el pueblo Sutagao en la provincia del Sumapaz. Muchas gracias. Bueno, la fuente es la alcaldía municipal en su sección de historia y antecedentes. También hay un documento de Cortolima que hace creo que es del 2009, donde ellos hacen un estudio y como un análisis referencial del territorio, y explican que en este territorio no uno, sino varias comunidades indígenas, los alelíes, los sutagaos, que venían de la comunidad caribe, de la cultura caribe. Vemos que desde ahí se hace como el acercamiento, debido a que en el territorio habitaron más o menos en el siglo, bueno, después de la colonia, los dominicos y otras comunidades religiosas. Se llamaba la Candelaria, no me acuerdo bien el nombre, tenía otro nombre, Melgar. Y ellos, pues en los resguardos, las mitas de la antigüedad, o sea, los que estudiamos primaria y nos enseñaron historia, las famosas mitas, los famosos resguardos, ellos hacían ese cuidado. Ellos se encargaron en su tiempo. Sin embargo, por las migraciones, hay mucha migración en el territorio aún conserva bastante migración. Ellos se fueron moviendo más hacia el sur, y fueron desplazando, o sea, ellos fueron llegando un poco más del centro del país, lo que les explicaba en su momento, debido a pues, las situaciones que tenían los habitantes de ese territorio, porque pues los colonos querían las tierras, y ellos iban siendo progresivamente desplazados, e iban buscando territorios donde ellos se pudieran asentar, y uno de esos territorios donde ellos se asentaron, el pueblo Cualamaná, Cuala, se asentó en esa parte de la cordillera, en el alto de la cruz hacia abajo hay un valle, que colinda con el río Sumapaz, la Palmara, que es una quebrada, y desde ahí ellos establecen, desde la Secretaría de Cultura del municipio, se hizo esa indagación. La fuente que ellos tomaron la desconozco, pero sé que son los sutagaos, los alelíes, los cualamanaes, pertenecientes a eso. ¿Qué relación tienen con Fusagasugá y con Cundinamarca? Antiguamente, como les decía, en el siglos anteriores, no hace más de 150 años, 1800, no sé bien la fecha, nuestro municipio de Melgar no pertenecía al Tolima, pertenecía a Cundinamarca, igual que Icononso. Entonces la cercanía entre Icononso y Melgar con el departamento de Cundinamarca, con Pandi, con Fusa, pues es muy cercana, porque pertenecemos a la cuenca del río Sumapaz. Entonces, ¿qué unía a estos pueblos?
Pues el río era el que unía a los pueblos, porque ellos se conectaban a través de las fuentes hídricas, de las fuentes naturales, porque eran elementos sagrados para ellos y se conectaban en esos caminos reales. Todavía existen caminos reales y ellos se conectaban a través de eso en su intercambio comercial. Ellos no eran pueblos aislados, que usted allá, yo acá no. Ellos intercambiaban sus mercancías, sus culturas, sus mujeres, sus princesas. Entonces, vamos a hacer la paz, entonces vaya princesa Alelí, vaya cásese para la paz, porque ellos también tenían conflictos, también se peleaban entre ellos, pero también hacían la paz, y eso es lo que queremos nosotros. La cercanía de los Sutagaos con Fusagasugá es impresionante, por algo estoy yo acá, hablándoles desde el municipio de Melgar, porque somos pueblos hermanos, somos territorio, y no solamente Fusa, Melgar, sino el bello páramo de Cocuy de donde vengo, que allá estaban los tuneos, los tunevitos, yo soy tuneva, de origen tunevino, que eran el pueblo Uva, que el pueblo Uva también fue la nación Uva. Entonces todos estamos conectados, desde los Guayú en la Guajira hasta la Patagonia, todos los pueblos están conectados. La visión occidental nos ha enseñado a pensar es que yo soy de Melgar y no Fusa nada que ver, no, eso es mentira. Somos pueblos interconectados. Y ahí es donde está la verdadera identidad, reconocer que nosotros tenemos ancestros comunes, que somos un pueblo que se debe revitalizar en esa comunicación, y por eso están invitadísimos a que conozcan Cualamaná, que conozcan sus territorios. Hay habitantes de Melgar aquí, hay habitantes de Fusa, de Fusa allá. Hay una comunicación permanente. Lo hubo en el presente, lo hubo en el pasado y lo habrá en el futuro. Bueno, profe, a través del Facebook Live nos preguntan ¿qué estrategias de apropiación social del patrimonio arqueológico del Alto Magdalena podemos implementar con el apoyo de la universidad? Bueno, el Alto Magdalena, pues es nuestro río Magdalena, el Yuma le llaman hacia un lado y tiene otro nombre hacia el otro lado, porque cada pueblo le daba su nombre al río. ¿Qué estrategias? Básicamente, nosotros debemos hacer de que la universidad y la escuela se comuniquen, se articulen. Las universidades tienen propuestas y proyectos de investigación como son semilleros. La articulación entre los proyectos de investigación que tienen las universidades con los colegios. Hay que llegar a los docentes de ciencias sociales y de docentes de artes que tienen la apertura para poder entrar en ello. Y también la propuesta, digamos que anualmente se producen incentivos y es postularse a esos incentivos. Si no tienen incentivos, como el caso de nosotros que trabajamos con la voluntad y con el ánimo, sin recursos, es de comenzar a construir sus colectivos y sus semilleros desde su propio entorno y de ahí ir tocando las puertas e ir divulgando, de ir mostrando, ir visibilizando, porque esto no es nuevo. Dirán, ay, es que Marisabel se lo inventó. No, antes que yo llegara había gente que había investigado sobre eso. ¿Qué pasó? Se perdió. Entonces no podemos perder eso, entonces tenemos es que cacarear como la gallina y divulgar al máximo. Ir a los periódicos, ir a los medios de comunicación, ir a las universidades, ir a las instituciones, sobre todo con las secretarías de cultura de los municipios, de los departamentos, de los entes territoriales y generar acuerdos con ellos, porque si no, por eso estamos acá, la invitación a través de Carolina, a través de Susan, a través aquí de los compañeros, es hablar, entrar en comunicación. El diálogo de saberes es la mejor estrategia para apropiación social del patrimonio, y es encontrarnos con los sabedores populares que están en esos mismos territorios y visibilizarlos, así como se hizo con el señor Gabriel Gualteros, que es un habitante de la comunidad, con el señor Carlos Cárdenas, que nos permitió llegar a su casa, es visibilizar esos saberes populares que no están en la escuela, que no están en la universidad, que están allá, en los abuelos, en nuestros ancestros, en los que habitaron el territorio antes que nosotros.
Bueno, ¿alguna pregunta de las personas que nos están acompañando para la profe? Bueno, yo tengo una pregunta, profe, y me gustaría saber sobre tu proceso de investigación y ese documento que tú elaboraste como tesis de maestría. ¿Qué percepción tenían tus docentes, porque pues son docentes de arte, al pues querer tú manejar un tema de patrimonio arqueológico? Pues fue un reto, porque ellos no entendían, porque ellos quieren visibilizar algo tangible. Cuando era investigación-creación, querían ver a la cacique Cualamana ahí parado en una escultura de quizás de Guadua, no sé, si querían ver ahí el cacique Cualamaná, o querían ver los petroglifos de pronto en una instalación. Lo más difícil es darles a conocer que la mediación pedagógica, y eso me lo enseñó un profesor, es el verdadero insumo que tenemos, no solamente docentes, sino actores sociales, que a través de sus acciones crean condiciones y escenarios para que los saberes lleguen a las comunidades, como esa exposición que está allá atrás del pueblo muisca. ¿Cómo nosotros a través de la mediación pedagógica podemos construir? Inicialmente fue un reto, porque querían una exhibición en galería. No, la exhibición real es en las mentes y las conciencias, es en los dibujos de los niños, es en las obras artísticas efímeras que van a desaparecer con el tiempo, pero que fueron hechos por los niños y que van a recordar en sus momentos que sean más adultos, van a recordar: yo dibujé una mariposa como la dibujaban los indígenas, yo hice esto, yo me aproximé, hice una lagartija como la que está en la publicidad de este evento. Esa lagartijita fue dibujada por un estudiante de nuestro colegio Cualamaná. Entonces, ver que la verdadera obra y el verdadero patrimonio, sí están los artefactos, pero realmente está en nuestra memoria, en la memoria que nosotros conservamos de todos estos eventos y de todos esos momentos. Y ya para terminar, nosotros desde la Secretaría de Cultura estamos realizando un apoyo importante, y la universidad también nos viene brindando un apoyo. Tenemos una universidad regional, que es la Universidad de Cundinamarca, y venimos elaborando un proyecto en conjunto que se llama Arqueologitos, con la intención de poder llegar a la ruralidad, que son los lugares donde más hay arte rupestre, sitios con arte rupestre o hallazgos arqueológicos. ¿Cómo este proyecto ha logrado impactar a esas comunidades? ¿Han logrado proteger petroglifos a través de los niños, de los papás, sensibilizar? Sí, y me gustaría incluso invitar aquí, ¿me recuerda su nombre? Luz Mari. O sea, Luz Mari vive en una finca y cuida y hace salvaguardia de los petroglifos que tiene de sus ancestros, de su familia. El proyecto de Arqueologitos o el proyecto de Cualamanarte, Travesía Creativa, sirve para construir la identidad, recuperar la memoria perdida, conservar las grafías y la arte rupestre ancestral. Sirve para conectarnos con el territorio, para construir mejores ciudadanos, ciudadanos que amen su territorio y que se apropien de él. Sirve para enseñarnos a dibujar, a pensar críticamente, y nos sirve principalmente para no olvidar el pasado, para recordarlo siempre, para recordar que no solamente somos europeos, negros, sino que también somos indígenas, que somos una mezcla, un sancocho precioso, una sustancia maravillosa. Somos una raza cósmica y no debemos perderlo, porque esa memoria subyace en ese arte rupestre. Por eso ojalá que existan más arqueologitos para que reactiven la memoria de los que llegan, los que se van y los que van a seguir llegando a estos espacios, porque sin memoria no hay futuro, y el futuro lo construimos constantemente. Y esos niños van a ser un baluarte para que sigamos conservando nuestra ancestralidad, nuestro pensamiento tradicional que subyace en todos estos artefactos, como las piedras, como los petroglifos y como las pictografías. Muchísimas gracias por escucharme, sé que hay mucho más que decir. Quizás si se acercan al trabajo de investigación que está en el repositorio de la Universidad de Caldas,
que se llama Cualamana, Camino de Rocas, Glifos y Paisajes. Allí pueden profundizar un poco más sobre las dudas que hayan tenido en este espacio. Será el momento para que se acerquen a este documento y los inspire a seguir en este camino del reconocimiento y la apropiación del arte rupestre local. Un aplauso, para la profe. Muchas gracias. Ella nos regaló esta cartilla de su proceso investigativo. Nosotros también con la Universidad de Cundinamarca estamos tratando de hacer nuestra propia cartilla para poder llegar a los niños y niñas de las instituciones educativas de Fusagasugá. Te agradecemos por este material que vamos a guardar en la biblioteca Manuel María Aya Díaz de consulta, por si algún profesor nos está viendo y quiere implementar esas estrategias que hiciste tú durante tu proyecto de investigación. Agradecemos al municipio de Melgar. Acá también contamos con un vigía del patrimonio cultural. Ustedes han venido haciendo, pese a que tal vez las instituciones como el Estado no han apoyado o sí han apoyado, un trabajo maravilloso desde la pedagogía, y te agradecemos, profe, por inspirarnos en este mes del patrimonio cultural. Gracias a usted. Gracias también a la Secretaría de Educación y de Cultura acá del municipio de Fusa, y a ti, Susan, muchísimas gracias, y a todos ustedes. ¡Feliz día! Muchas gracias, profe. Bueno, para continuar con nuestra segunda línea temática, recuerden que estamos en el mes del patrimonio cultural, estamos hablando de patrimonio arqueológico, patrimonio arquitectónico. Esta mañana hubo las jornaditas de acercamiento al patrimonio cultural. Tuvimos alrededor de 10 niños desde primaria, básica y media hablándonos de patrimonio. Desde el patrimonio inmaterial, desde el patrimonio material, desde la historia local. Fue maravilloso tener este escenario lleno y repleto de niños hablándonos de nuestra identidad y de nuestra memoria. Quiero invitar a una arquitecta, ella es de aquí, de Fusagasugá. Estamos muy contentos porque hemos logrado reunir arquitectos de nuestro municipio, de la región del Sumapaz, para hablar de patrimonio. La siguiente ponencia se llama Plazas de Mercado como mecanismo de revitalización en municipios de alto crecimiento poblacional. Nuestra conferencista, arquitecta de la Universidad de La Salle, Laura Natalia Rairán Quicano. Inclusive, un dato curioso, esta investigación fue aprobada por William Pasuy, quien estuvo con nosotros el 1 de septiembre dándonos la inauguración del mes del patrimonio cultural. Agradecemos tu presencia, tu investigación, que ayuda muchísimo a entender nuestro patrimonio desde Fusagasugá, y esperamos tener más arquitectos jóvenes que estén hablando de patrimonio. Gracias. Muchas gracias por la introducción. Buenas tardes. Mi nombre es Laura Natalia Rairán Quicano, soy arquitecta egresada de la Universidad de La Salle, y lo que les voy a presentar el día de hoy es básicamente la investigación de mi tesis de grado, que fue enfocada en las plazas de mercado como mecanismo de revitalización en municipios de alto crecimiento poblacional. ¿Qué son las plazas de mercado en municipios, o qué representan las plazas de mercado en municipios de alto crecimiento poblacional? Podemos encontrar que, primero que todo, son generadoras de dinámicas activas y pasivas, sean de forma económica y social. También son un foco de interés cultural por la rica tradición cultural que cargan en ellas, que es una forma de representar el lugar donde se ubican, la comida típica y en sí todo lo que representa la identidad del lugar, y que es la identidad local. Ellas son una tradición cultural que no solo atraen a los habitantes locales a participar de estas dinámicas activas y pasivas, sino también en algunos otros países, incluso ciudades de Colombia, atraen a turistas locales y también extranjeros a visitarlas.
Para darles un poco de contextualización de por qué este fue el tema que escogimos con mi compañera Gabriela Suárez Santa Cruz, que no se encuentra presente, para esta investigación es porque encontramos que había una dinámica muy interesante en las plazas de mercado en otros países y también en otras ciudades. Por ejemplo, investigamos un poco en Popayán y luego encontramos que también había una dinámica muy interesante aquí en Fusagasugá de las plazas, y es que encontramos que en la historia anteriormente las plazas de mercado en sus inicios se ubicaba toda la actividad de mercado en la plaza central de Fusagasugá, la que se encuentra justo frente a la alcaldía. La actividad se realizaba ahí en alrededor de del 1592 al 1940. La actividad se desarrollaba allí. Luego, unos cuantos años después, alrededor del 1940 a los 1960, se constituye la Plaza de Mercado Central, que es la que encontramos colindando justo con la Avenida de Las Palmas. Y de esta misma forma se creó unos años después, alrededor de los 90, la Plaza de Mercado Satélite, que es la que se encuentra intrínseca en el barrio Laya de Fusagasugá. Y ya en la actualidad pues podemos encontrar que están las dinámicas de ambas plazas funcionando, una colindando de forma muy cercana con la otra. Ok, perfecto. Continuando un poco con el tema, ahí fue donde nos dimos cuenta que las plazas de mercado son un foco cultural muy importante, y no solo en la tradición oral y cultural del lugar donde se ubiquen, sino también la importancia arquitectónica. Más allá de ser estos centros de comercio y de intercambio social y económico, son también el corazón de la ciudad, es la vida de la ciudad y es principalmente lo que cuenta la historia de la ciudad, en este caso de Fusagasugá. Lo que tomamos inicialmente fue el patrimonio como punto de partida, y era lo que nos preguntábamos continuamente, era de qué manera podíamos articular ambas plazas de mercado, revitalizándolas y a la vez yendo en pos de su preservación. Encontramos que la idea principal o lo más importante era revitalizar y articular las plazas de mercado por medio de alternativas arquitectónicas que generen unos puntos de conexión entre ambas de manera positiva para el buen uso también, para que haya un espacio de trabajo para los vendedores de las plazas apropiado, y también para que ellas mismas fueran un punto de conservación cultural de la historia de las plazas. Todo esto teniendo en cuenta que Fusagasugá tiene un crecimiento poblacional y urbano bastante alto,
que se encuentra dentro del top 5 de municipios más poblados de Cundinamarca, y asimismo también queríamos que esos espacios fueran adaptables a lo que ya existe, pero también evolutivos, que siguieran evolucionando para prestar más servicios que solo el de la plaza de mercado, pero que también su esencia siguiera ahí. Y por último, lo que queríamos con toda esta investigación y el proyecto era crear una arquitectura para la cultura y para el patrimonio. Durante la investigación encontramos que habían ciertos desafíos, crecimientos y desafíos y problemáticas que encontramos, y era principalmente el fenómeno del crecimiento poblacional acelerado en la ciudad, que también digamos que segregaba un poco esa actividad cultural de las plazas, que ellas solo se convierten en un punto de comercio y toda la tradición que van en ellas se empieza a perder al solo enfocarse en la actividad económica. También encontrábamos que internamente, pues como es una plaza de mercado que existe desde hace tantos años, había una planificación interna que no estaba adaptada al crecimiento actual que ha tenido, y había una desconexión entre ambas plazas, aunque ambas prestaran el mismo servicio. También vimos que internamente había un tema de desorganización que era un poco más relacionado con el deterioro de las mismas instalaciones, de los espacios dignos de trabajo para los vendedores de las plazas, y también había una mitigación de usos. La mitigación de usos que encontramos era que principalmente la zona donde se ubica la plaza, que es el barrio Laya, barrio Gaitán, todo ese sector, era principalmente residencial, y al tener todo este crecimiento de población, de comercio, pues se empieza a mitigar el uso de vivienda y la zona se empieza a convertir en una zona explícitamente comercial. Lo último que encontramos es que una vez que el patrimonio se olvida, hay una falta de arraigo cultural que despoja a las plazas de su significado inicial y de la forma en que éstas conectan a las personas con la identidad de Fusagasugá. Es así como una vez analizamos todos estos conflictos y todas estas problemáticas, determinamos 3 criterios de intervención que se dividieron en estos 3, que son: el primero era el espacio público, el segundo una movilidad y un corredor comercial, y el tercero la revitalización de las plazas de mercado. Encontramos en el primer criterio que en las plazas de mercado que analizamos de otras ciudades y otros países, la plaza de mercado en sí servía como un espacio público conector de la identidad de la plaza junto con la actividad de la comunidad. Se prestaba como un espacio para que las personas se reunieran, se sentaran a su alrededor a disfrutar del espacio, de la actividad comercial. Incluso internamente encontramos que hay plazas de mercado como en Santa Rosa de Cabal, como en Popayán, donde internamente se prestaba los espacios para que las personas fueran allá a almorzar, a pasar un rato en familia. Era un punto más turístico o un punto más de visita de la ciudad que solo el espacio comercial. Y lo que queríamos era que se creara ese espacio alrededor de la plaza satélite, que era nuestro foco principal para construir desde cero, y era que esta plaza de mercado, la satélite, tuviera este espacio público para la comunidad. Lo segundo que queríamos era un poco mejorar la movilidad de la zona con el planteamiento del proyecto y crear un corredor comercial que conectara ambas plazas de mercado una con la otra, poniendo ciertos peatonalizaciones y espacios incluso de ciclorruta para beneficiar un poco la movilidad de la ciudad tan congestionada de tanto vehículo, y asimismo tener espacios donde se pudieran ubicar vendedores de artesanías, pequeños emprendimientos y muchos más comerciantes y campesinos comerciantes que vinieran acá a la ciudad a comerciar con sus productos en algunas de las 2 plazas. En el tercer criterio, que era la revitalización de la plaza de mercado, la revitalización
era mantener en la Plaza de Mercado Central toda su fachada para no perder esa identidad histórica que tiene de su primera construcción y simplemente hacer una organización interna para mejorar la distribución espacial y asimismo determinar ciertos puntos estratégicos para todo el manejo de residuos, baños, todo lo que fuera necesario para tener un espacio digno para el comercio que en sí maneja la plaza. Como podemos evidenciar en el video que se está reproduciendo, este era nuestro planteamiento para la plaza de mercado satélite. La plaza de mercado la dividimos en puntos de interés. Queríamos que, ya que vamos a mantener esa identidad histórica de la plaza de mercado central y vamos a iniciar de nuevo con la satélite, queríamos que la satélite también tuviera ese carácter histórico y no fuera solo un edificio moderno de comercio. Entonces, teniendo en cuenta que algo que caracteriza mucho a Fusagasugá es esa etiqueta de jardinerito, ciudad jardín, queríamos que también hubieran los espacios abiertos de vívero para recuperar esa identidad de ciudad jardín que poco a poco toda esta industrialización y construcción masiva de vivienda, de comercio, ha estado haciendo perder como esa identidad de ciudad jardín. También queríamos, como mencionamos, que hubiera ese espacio público que no existe para la comunidad. Y era una plazoleta un poco planteada como un zócalo para reuniones, para pequeños eventos, donde incluso tomamos inspiración de lo que sucede, la dinámica que sucedía en la Candelaria, en el Chorro de Quevedo, de que veíamos que era un espacio tan pequeño, pero que se le sacaba tanto provecho con personas cuentistas, shows de títeres y otros tipos de actividades culturales que no dejaban perder esa identidad de ese punto. Queríamos también replicarlo aquí en nuestro diseño. También contemplamos una galería al aire libre donde se contara la historia de las plazas de Melgar. En cuanto a la plaza de mercado central, como mencioné anteriormente, queríamos mantener la fachada, la identidad histórica de la fachada del edificio. Lo que hicimos internamente fue simplemente un planteamiento de organización de los espacios para darle a cada vendedor un puesto dedicado a la actividad que fueran a realizar ahí, a vender y demás. Y también contemplar unas zonas donde se pudieran ubicar pequeños restaurantes, que son los que ya se encuentran en la plaza actual, para que pues las personas pudieran encontrar en la plaza de mercado no solo ese lugar de compra de barrotes, verduras, frutas, sino también un espacio de reunión. Y por último, encontramos como una conclusión en general de toda esta investigación, y es que la revitalización de las plazas de mercado va más allá de una simple remodelación, construcción desde cero o organización interna, sino que se trata de esa recuperación de la identidad perdida de las plazas y también de la identidad perdida del fusagasugueño con respecto a esta actividad que nos caracteriza tanto a todos los colombianos. Como segunda conclusión, encontramos que las plazas de mercado no son solo un lugar de compraventa, son espacios donde se preservan las tradiciones. Visitar una plaza de mercado nos puede ayudar a entender mucho de una cultura, de la misma forma que ver los edificios y las fachadas o los centros históricos y coloniales nos ayudan a entender qué sucedió ahí. Las plazas de mercado también son lugares que cuentan historias y historias de tradición y de cultura. Por último, concluimos que lo que queríamos con este proyecto era avanzar hacia un futuro sostenible. La propuesta de revitalización no era algo que planteáramos para que fuera una hora, sino un siempre. De la misma forma que la tradición histórica de la plaza de mercado ha durado hasta el día de hoy, queríamos que también el proyecto que se planteara o lo que se realizara
también tuviera ese carácter y esa carga histórica para durar a futuras generaciones y para pasar este conocimiento cultural y esta identidad histórica a esas generaciones. Muchas gracias. Muchísimas gracias y te queremos agradecer por estar aquí. No son muchos los arquitectos en Fusagasugá y ver nuevas generaciones de arquitectos que le están apostando al patrimonio y a la organización del territorio es algo que debemos agradecer y esperamos contar con nuevas investigaciones ya que eres una apasionada de este municipio. Nos gustaría empezar con la ronda de preguntas. Si hay personas que a través del Facebook Live quieren hacer una pregunta, una felicitación, estaremos leyéndolos con el equipo de comunicaciones. Para las personas que están aquí en nuestros públicos, queremos saber si hay alguna pregunta. También quiero darle la palabra a mi compañera, la arquitecta Carlota, para que pueda darte también algún concepto, alguna recomendación sobre este hermoso proceso. Además, porque Carlota es arquitecta que ha trabajado durante décadas el patrimonio cultural de Fusagasugá. Buenas tardes, muchísimo gusto de conocerte. Bueno, los que estamos acá sí sabemos que el tema patrimonio pues es lo que nos interesa. Estas nuevas, digamos, conclusiones que tú tienes, pues me llama la atención si ustedes lo han articulado con el plan de ordenamiento territorial, si tienen esta propuesta como un plan parcial, lo concibes como un análisis sectorial o es algo que es como más el ejercicio académico como tal. Es una propuesta que ustedes también han tratado de elaborar con, digamos, con la oficina de planeación, de las personas que tuvieron que ver con el plan de ordenamiento territorial. Entonces, pues estos ejercicios son tan importantes que también la inclusión al plan de ordenamiento territorial para que no se pierdan estos ejercicios académicos, es importante que digamos se puedan incorporar o que puedan ser una solución y socializarlos también para, pues digamos, las personas que están haciendo la planeación en la Secretaría de Planeación, como la normativa urbana, como todos los planteamientos normativos que estaban haciendo y que jurídicamente están reglamentando en este momento, aparte de reglamentos internos de cada sector y como unidades de actuación urbanística. No sé si eso lo han tenido en cuenta. Muchas gracias por la pregunta, arquitecta. En realidad, cuando hicimos la investigación, principalmente, pues, todo el enfoque de mi clase, o digamos de todos los que estábamos en ese proceso de tesis, eran proyectos, todos fueron guiados por el arquitecto Freddy Díaz, y él lo que nos dijo es que todo fuera algo que sí se pudiera hacer. Entonces, durante nuestro tiempo de investigación, que fue alrededor del 2022, todo fue, digamos, haciendo análisis territoriales, de usos, todo teniendo en cuenta que a futuro un plan de ordenamiento territorial pudiera incluir esto que nosotras estábamos planteando. O sea, que se pudiera articular, que hubiera un empalme de esta investigación teórica y de este planteamiento proyectual, junto con un plan de territorial bien establecido para Fusagasugá. Entonces, durante todo ese proceso siempre nos basamos en documentos, investigaciones, incluso en visitas que hicimos aquí. De todo lo que hicimos durante la investigación, sí fue pensando en que en algún momento esto que está plasmado de forma teórica se pudiera convertir en una realidad. Me parece muy importante, además porque pues hay que pensar que los proyectos en realidad sean realizables
y cómo se pueden plantear, pues yo sé que es otra fase del proyecto, porque ya estamos hablando de la realidad y cómo lo aterrizamos a unos presupuestos, que eso es lo que nos aterriza, como tú dices, incorpora el plan de ordenamiento, pero indudablemente hay que ponerle números, ¿no? Digamos, estos ejercicios académicos, si no van acompañados pues con unos sistemas constructivos y con un acercamiento al presupuesto para desarrollar por fases, y cómo sería también esa forma de ponérselo proponer al municipio para que sea algo realizable. Sí, por supuesto, durante la realización del proyecto, de la tesis de la investigación, también se tuvo mucho en cuenta que de ser esto una realidad, se vería ceñido a un presupuesto, digamos, a ciertas normativas también, no solo constructivas, sino también en su defecto, digamos, de patrimonio, de preservación, de todo lo que rodea la realización de un proyecto, no solo de forma imaginaria, sino también lo legal, lo presupuestal. Incluso también todo el juego de planos tiene todas las especificaciones técnicas, materialidad, de todo lo que constituye el proyecto en sí y que conlleva el proyecto junto con lo presupuestal. Pero pues obviamente en ese momento del planteamiento estaba ceñido pues a números del momento en que hicimos la investigación. Claramente en la actualidad, con toda la variación de costos, en materiales y eso, seguramente el presupuesto ha variado desde el momento en que hicimos el inicial para todo el proyecto, pero sí siempre se tuvo en cuenta el presupuesto y lo legal del proyecto. En cuanto a la propuesta arquitectónica de volumen, de materiales, ¿cuál fue como ese acercamiento para que ustedes llegaran a la propuesta arquitectónica en sí? Digamos, para ti, ¿qué caracteriza en este momento las intervenciones que se están haciendo en Fusagasugá? ¿Crees que son contemporáneas, que guardan una relación con el pasado, que tienen algo que nos identifica en sus materiales, en sus propuestas? ¿Y qué crees que está pasando con la arquitectura que se está haciendo en este momento, que se está interviniendo por, pues digamos, nuestros constructores? ¿Cómo han cambiado esa morfología en la ciudad? ¿Qué piensas de esa parte digamos, de nuevas formas constructivas, que es lo que ustedes están planteando, y que rompen completamente con las tradiciones? Seguramente hay una relación más con el espacio público, por eso yo hablaba de la parte de la incorporación con el plan de ordenamiento, porque me parece que este tipo de proyectos son proyectos que tienen que ver mucho con el espacio público, porque pues igual esa actividad de mercado, pues qué lindo sería yo verla, porque es que no es solamente la estructura de un volumen, sino lo que pasa por dentro, lo que le puedo ofrecer ese producto que nos enorgullece tanto, y que eso es lo que nos gusta ver, la variedad de fruta, los colores, todo lo que se ofrece dentro de este mercado. Entonces, pues ahí son dos preguntas, pero sí me gustaría que me dijeras qué está pasando con los nuevos proyectos que se están interviniendo en la ciudad. Sí, gracias por la pregunta también. Con respecto a la volumetría, todo el planteamiento geométrico del proyecto, lo que tomamos como base fue el análisis de la zona donde está ubicada las plazas. La plaza de mercado satélite, como se puede ver en... no sé si puedo... aquí, en este... nos inspiramos precisamente en la Plaza de Mercado Central. Vimos que la Plaza de Mercado Central internamente tenía como este espacio que era en redondo, ¿sí? No era rodeando, no era como todo un lleno, en todo una centralidad, sino habían unos vacíos
que complementaban para crear como estas circulaciones, estos recorridos. Quisimos replicar eso mismo que veíamos de forma estructural en el planteamiento de la Plaza Satélite, pero dándole como este giro de modernidad, pero internamente que hubiera como esta permanencia para la comunidad, para los espacios públicos, porque pues actualmente, ya un poco respondiendo la segunda pregunta, vemos que la construcción masiva de vivienda, sin importar la ciudad que sea, o la construcción masiva de comercios, centros comerciales, resta espacio público a las personas. Nos inspiramos también un poco en proyectos ya existentes en Colombia que hemos visto que conectan lo de afuera con lo de adentro, que era lo que queríamos, que no se rompiera, que no fuera un edificio cerrado al espacio y luego al frente un andén súper gigante y la gente recorre y ya, ese es el espacio público. No, queríamos que hubiera una continuidad del espacio, que no se sintiera esa diferencia de estar adentro o afuera del proyecto, que todo fuera como una convergencia, una unidad completa. Y también la recuperación del espacio público, que es lo que más se pierde cuando se empieza a construir de forma masiva vías, edificaciones, vivienda, en especial vivienda horizontal y vertical, que es lo que actualmente es lo que más ocupa en la ciudad en este momento en Fusagasugá. Podríamos decir que toda la parte central de Fusa es lo que ha preexistido por alrededor de ya casi 50, 60 años, pero si nos vamos a las afueras, empezamos a ver estos edificios de apartamentos altísimos, empezamos a ver estas carreteras de 2, 3, 4 carriles que se empiezan a planear, ¿sí? Para conectar Fusa con otras ciudades o incluso dentro del mismo Fusagasugá, que se pierde como este carácter de dónde está lo antiguo de lo nuevo y se vuelve una moda, una tendencia, que todo sea modernidad y no se tiene como ese carácter de identidad de hay que recuperar lo que ya existía para demostrar que aquí hay una identidad cultural, que es lo que marcó lo que somos como fusagasugueños, que es lo que hace a Fusagasugá la ciudad jardín, que es lo que tiene ese carácter o ese peso histórico, y no solo todo sea una modernidad, mucha cristalería, metal y demás, sino recuperar un poco esas tradiciones constructivas, también un poco vernáculas, que caracterizaron tanto estos territorios donde hubieron comunidades indígenas tan características también. Y internamente lo que planteábamos con las plazas era eso, la variedad de colores, de sensaciones, olores, todo es una experiencia que va en conjunto con todo el planteamiento volumétrico, las alturas, las inclinaciones de cubiertas, los vacíos, los espacios de conexión entre lo público y lo privado, o también entre lo que es afuera y adentro. Todo eso fue lo que nos inspiró a crear como estas volumetrías y jugar un poco con las formas y las alturas, teniendo en cuenta, digamos, también las especificaciones legales de la normativa de los lotes que escogimos para el proyecto, pues, de dónde se ubican, y todo lo catastral y normativo que en sí está intrínseco en el lote y es lo que marcaba como un punto de partida base. Pero en general nos inspiramos mucho no solo en la actividad, sino un poco también tomando inspiración de la Plaza de Mercado Central y también de la actividad interna que queríamos ver y circular. Vale, acá tenemos unas preguntas. Me encantó este debate, súper chévere, digamos, cómo lograste respondernos y demostrar que este proyecto puede tener aplicabilidad en el municipio de Fusagasugá.
Es demasiado interesante cómo se han preocupado por todos los aspectos. Bueno, acá tenemos una pregunta para ti. Gracias. Sí, dos precisiones, básicamente. Uno, usted habla de plan de ordenamiento territorial. Yo veo en los planos que dice plaza de mercado satélite. Arquitecta, ¿usted está hablando desde la plaza de mercado satélite de lo que es del municipio? Porque la arquitecta habla sobre que si eso está enmarcado dentro de un plan de ordenamiento territorial. Y yo soy vecino de la plaza satélite y entiendo que eso hace parte del plan de ordenamiento territorial. Lo que pasa es que nosotros tenemos que, y ahí va mi segunda pregunta, ¿por qué no están los concejales acá? Esto deberían estar aquí, son los concejales, no nosotros. Porque un proyecto como estos, que es de avanzada, es moderno, implica que esté dentro del patrimonio como la arquitecta lo diseña. Pero eso no tiene ningún objeto si no está la administración acá muy pendiente de este tipo de investigaciones. Gracias. Sí, lo que contemplamos era una conexión entre ambas plazas. Claramente cuando hicimos la investigación lo que más nos mencionaron es que si queríamos mantener ese carácter histórico y patrimonial, no tocáramos, digamos, la fachada o la cáscara de la plaza de mercado central para que se pudiera mantener ese carácter histórico, sino que lo que hiciéramos fuera una reorganización, pero que nos enfocáramos en darle a la plaza de mercado satélite una nueva vida, un nuevo uso, un nuevo espacio adecuado para la actividad comercial, pero también algo que aportara a la comunidad, al espacio público, a la actividad de la ciudad, porque todo es, como nosotros lo planteamos, cómo funciona un cerebro. El cerebro tiene sus neuronas, tiene sus axis, y todo es una sinapsis, una conexión de un punto con otro, entonces no podíamos desestimar que pudiera llegar a ser parte de un plan de ordenamiento territorial, un proyecto como estos, porque lo que se mueve arriba también se siente abajo. Entonces, todo tenía que tener una conexión, no solo entre una plaza y otra, sino también un acople a la actividad de la ciudad, al crecimiento poblacional y al crecimiento de la ciudad en sí. Aquí en el público, Bres, tienes una pregunta. Si quieres puedes desde aquí hablar. Vale, para que te puedan escuchar en Facebook. Gracias, disculpa, lo que pasa es que yo no llegué puntual y quisiera que nos charlaras un poco más sobre la arquitectura vernácula que has planteado. No sé si ya de pronto lo tomaste. Sí, pues como mencionamos, la arquitectura vernácula son todas estas tradiciones de construcción de materiales muy propios de cada región, ¿no? Sí, materialidad, por ejemplo, encontramos que en ciertas partes del país la guadua es lo que más se da y las personas construyen con la guadua. Queríamos que esta arquitectura vernácula se trajera aquí en la materialidad del proyecto. Cosas muy intrínsecas de la región, por ejemplo, la mampostería, un poco también el trabajo en tierra, bareque, que es lo que caracteriza mucho toda esta región de Cundinamarca y también de otros departamentos cercanos, la sabana también de Bogotá, que es como todo este trabajo en tierra que caracterizó tanto en piedra, mampostería. De esa forma queríamos implementar la arquitectura vernácula, junto con todo el carácter ya de patrimonio, normativa, como se mencionó anteriormente, la normativa de construcción, que viene como un plus o viene como un añadido al querer usar ciertos materiales para los proyectos. Vale, Laura, tuviste bastante público en Facebook Live. Por acá, Oscar Fabián Ceballos Segura nos dice: buena pregunta de la arquitecta para la oficina de planeación, después de escuchar una propuesta tan interesante.
Rosalitos Maya, las plazas de mercado fueron en el pasado centros de organización social que ayudaron a la emancipación. Ahora las plazas de mercado han sido desplazadas por otros centros de intercambio, como rescatar su espíritu popular desde el paisaje arquitectónico. Sí, precisamente es lo que tuvimos en cuenta con los planteamientos, y es que la actividad de las plazas de mercado se desplazó de un punto de interés cultural o de un punto de encuentro de identidad a ser solo la actividad comercial, y entonces también asimismo un poco se deja de lado el revitalizarlas, el preservarlas y todo lo que conlleva internamente una plaza de mercado, porque pensamos, si necesito una manzana, voy al de uno, si necesito un banano, voy al Éxito. Entonces todos estos comercios modernos de centro comercial desplazan estas identidades culturales de algo tan importante como la actividad comercial de una plaza de mercado. No solo es ese intercambio social, porque pues las frutas, verduras que llegan, no todas son plantadas aquí, entonces claramente lo que venga de afuera también es un intercambio cultural y social demasiado arraigado a las plazas, y también es la tradición oral que se desarrolla alrededor de las mismas. Es la historia de los que llegaron aquí antes que nosotros, de las, como se mencionaba en la charla anterior, todo lo que conlleva estas establecimientos indígenas del pasado, toda esta tradición cultural que viaja de años y años y años atrás, y que las plazas de mercado, en un simple recorrido se puede identificar esa tradición cultural. Ya para finalizar, Julián David Quingano Ramírez dice, pregunta a la arquitecta Carlota, que ella sí trabaja para el municipio tiene contemplado intervenir en mejora y preservación de espacios. ¿Cuál es el presupuesto que tienen estimado para esto? Entonces, por aquí, nosotros somos el área de patrimonio, entonces te podemos hablar de los presupuestos que tenemos destinados para patrimonio cultural. Sí, ratifico lo que acaba de decir mi compañera Susan. Nosotros como Secretaría de Cultura hacemos proyecciones, procesos de los bienes que tenemos asignados como Secretaría de Cultura. Por resolución administrativa son unos bienes de interés cultural declarados, y las intervenciones que hacemos y los presupuestos son con recursos del Estado. Entonces nos toca hacer primero indagación, si hay a los ministerios, al IDECUD, a las diferentes instancias, para ver si hay recursos, hacer toda la programación. En este momento hablar de presupuestos, de cifras, es muy difícil, porque primero hay que elaborar el proyecto, hay que hacer un diagnóstico, hay que hacer una formulación, hay que hacer un proyecto, hay que dividirlo por fases, y luego sí llegamos a la conclusión de presupuestos. Pero asignado para la Secretaría de Cultura, nosotros no tenemos para infraestructura cultural un monto que nos esté, digamos, como administración, no lo tenemos asignado. Algo fijo, digamos anualmente no tenemos una cifra estándar para decir este año ustedes pueden contar con tal monto en presupuesto, sino que como manejamos estampilla Procultura, entonces esto depende mucho de cómo se pueda manejar este rubro, y lógicamente va concertado con la Oficina de Proyectos, con la Secretaría de Hacienda y con los planes de desarrollo y los planes de acción. Bueno, muchísimas gracias. Ya no teniendo más preguntas, te queremos agradecer nuevamente por estar aquí, por este espacio en donde nos estás divulgando un trabajo tan interesante, que ojalá llegue a ser realidad para el municipio de Fusagasugá, que se pueda utilizar en las diferentes instancias. Realmente gracias por pensar aquí en nuestro municipio.
Y mi última pregunta es, ¿por qué la plaza de mercado? ¿Por qué llegaste a hacer un trabajo en arquitectura sobre la plaza y sobre todo aquí en Fusagasugá? Sí, inicialmente cuando llegó el momento, digamos, de poner a la luz qué temas de interés teníamos para realizar nuestra tesis de grado, salieron varios temas, todos girando alrededor del patrimonio y de lo cultural. Teníamos pensados museos, teníamos pensado casonas, también todo giraba en torno a lo patrimonial, pero mientras escogíamos los temas nos dimos cuenta durante haciendo otro trabajo universitario que había una tradición cultural muy rica e interesante alrededor de lo rural, los campesinos, y mientras dábamos vueltas alrededor de ese tema nos dimos cuenta de que qué mejor intervención de base arquitectónica para toda esta identidad cultural campesina, rural, que la plaza de mercado, que es ese punto donde convergen todas estas actividades, toda esta cultura y toda esta tradición histórica alrededor de los campesinos, la ruralidad y todo lo que conlleva el crecimiento de un municipio, que una actividad comercial que comparte tanto una marca cultural en la ciudad. Bueno, despedimos con un fuerte aplauso. Gracias por participar en este primer día de jornadas. Mañana estaremos en este mismo horario a través del Facebook Live de la Secretaría de Cultura a partir de las 3 de la tarde hasta las 5 de la tarde con otras 2 ponencias de fusagasugueños que también están pensando la arquitectura, el patrimonio cultural. También en la mañana de 7 a 1 de la tarde estaremos con los niños de las instituciones de carácter oficial y privado en las primeras jornaditas de acercamiento al patrimonio cultural. Muchísimas gracias por vernos, quienes están conectados, y a los asistentes por venir. Que tengan una feliz tarde.